¿Cómo están, amigas y amigos? Es un placer estar con ustedes a través de TV UNA y de nuestras redes sociales, llegando en directo desde Ciudad Universitaria para tratar temas importantes tanto de nuestro país como de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como siempre les digo, es un placer poder contar con ustedes en esta ocasión. Hoy hablaremos de un tema que seguramente le interesa a la mayoría de los hondureños. Sin embargo, hemos visto no tanto movimiento en los últimos días en relación al tema que hoy abordaremos, y es que estaremos hablando del inicio de las campañas políticas de cara al proceso interno y general que se desarrollará este año en nuestro país. El 9 de marzo será el proceso interno de al menos 3 partidos políticos y en noviembre serán las elecciones generales para buscar quién será el nuevo o la nueva sustituta de la presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento. Bienvenidos a su programa La Voz de la Academia. Les presento a mis invitados con quienes hoy estaremos abordando este tema y tratando de llevarles a ustedes puntos de vista diferentes sobre el mismo. Y está con nosotros Yajaira Padilla. Yajaira, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Franz, de nuevo por invitarnos a este espacio de conversación y debate, ¿no? Así es. Y también está el maestro Miguel Macías. Ambos son catedráticos de nuestra universidad, ambos son sociólogos. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Frank. Siempre es un gusto estar por acá para poder conversar y pues llevar nuestros puntos de vista a la ciudadanía, ¿no? En temas tan relevantes como el que hoy vamos a abordar en este interesante programa. Es un placer para mí tenerlos en esta ocasión. ¿Cómo han visto el panorama de estas campañas políticas previo a este proceso electoral interno, Yajaira? Bien, creo que habíamos previsto otro tipo de escenario, de repente mucho más tenso, ¿no? De repente mucho más combativo entre los partidos y entre las corrientes, pero hemos visto que en los últimos meses la intensidad de estos conflictos o estos debates políticos se ha reducido. De hecho, yo podría decir, tal vez el profesor tiene otro punto de vista, pero pareciera que el debate se da más a nivel de sociedad civil y algunos representantes y algunos funcionarios del gobierno, ¿no? Más que entre los partidos políticos o entre los candidatos. Maestro. Sí, bueno, creo que estamos frente a un proceso electoral que puede marcar un antes y un después. Se suponía que estábamos en una especie de transición, ¿no? Después de lo que representaron estos últimos años marcados pues tanto por la transición de Micheletti, el gobierno de Lobo, los 2 gobiernos de Hernández, y que el gobierno de doña Xiomara marcaba pues una especie de proceso de transición. Ya días tenemos esperanza de que en este país se consolide la institucionalidad alrededor de pues aquellos temas e instituciones que fortalecen y soportan lo que conocemos como sistema democrático. Sin embargo, creo que penosamente tenemos que decir que los grandes temas siguen como quedándose en el tintero como para después, y siempre el gran desafío y la tarea es los políticos y quienes están atrás del proceso electoral están viendo más bien el momento para tirarse, ¿no? Pero creo que lo más preocupante, y lo conversábamos acá con Yajaira, es decir, un proceso electoral que no pareciera pintar como novedades, porque esta es como una buena pregunta. ¿Qué de nuevo pinta este proceso electoral? Y pareciera entonces que volvemos a los tiempos de la cancioncita, los tiempos, justo lo que... De los chocollos. O sea, creo unos eslogan que abusan de la inteligencia y el respeto a la ciudadanía. Entonces, creo que bueno, estamos frente a un proceso electoral que nos plantea enormes desafíos como ciudadanía, definitivamente. Y partiendo de ahí, ¿qué podemos esperar de los políticos de nuestro país para estos 2 procesos electorales?
Pues seguimos viendo figuras políticas que han estado por largo rato en el Congreso Nacional, ¿no? O incluso gobernando en los municipios. 75% de los que son diputados actualmente en el Congreso Nacional van por la reelección. Y quisiera saber yo la estadística, y ojalá que la averiguemos después, el de los candidatos a alcaldes, que son los que más eternizan en la silla, ¿no? de las municipalidades de cada uno de nuestros municipios y las comunidades. Entonces, yo realmente no veo algunas novedades con relación al menos a los partidos y los candidatos tradicionales. Me parece que a veces los elementos novedosos son aportados desde la sociedad civil, desde las instituciones como la misma universidad, que está alerta y permanentemente atenta a las novedades que puedan ocurrir en este tipo de temas como la política electoral, ¿no? O sea, no espera ver propuestas concretas, no espera ver un político completamente diferente, al menos actuando diferente frente a una cámara. Para sacar algunos estudios que la misma universidad ha trabajado en estos últimos años, particularmente el YUTPAS en el 2023, estuvo trabajando en un libro de coedición con Claxo, en el que hacían un estudio comparativo entre 3 países, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y se mostraba cómo a nivel discursivo y las narrativas de los candidatos políticos no aportaban nada novedoso. De hecho, menos del 5% de todos los candidatos que fueron estudiados ni siquiera hablaban de los problemas más importantes que tenía el país, particularmente en Honduras. No superaban el 5%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Candidatos políticos que se manejan a nivel de una narrativa con ideas dispersas, sin propuestas articuladas, sin planes trabajados con profesionales que sepan de los problemas de este país y de cuáles son esas causas para brindar soluciones. Así que si pone mucha atención a los discursos de los candidatos, realmente no va a encontrar de repente una propuesta articulada, pensada y que tenga no solo el planteamiento de un problema o la identificación de un tema problemático, que ese podría ser más fácil, sino más bien una temporalidad en el que propone resolver ese problema a el nivel en el que se está postulando. O sea, se venden ellos como un producto nada más. Por encima incluso de los partidos políticos, porque muchas veces esas propuestas o esas ideas que surgen ni siquiera lo hacen desde la plataforma de sus partidos políticos, sino desde sus páginas o desde sus redes, que por cierto, algunas ni están verificadas y entonces la gente no sabe dónde buscar información o la propuesta específica de algún candidato. Sí, y en esa misma línea de lo que plantea Yajaira, aquí hay un tema que es interesante y creo que eso es al final de cuentas lo que a uno le da esperanzas. Creo que cada vez vemos espacios de sociedad civil fortalecidos para establecer procesos de vigilancia y bueno, al final de cuentas creo que esta es como la enorme tarea. Uno podría decir, bueno, de nuevo vamos al proceso electoral, ¿qué esperar de un proceso electoral? Pues me quedo de brazos cruzados, poco o nada podríamos esperar. Sin embargo, yo voy a insistir en este tema. Creo que los últimos responsables de que tengamos candidatas y candidatos y que tengamos las mejores propuestas va a depender de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Porque ya desde ahora en este proceso interno podríamos marcar la pauta para intentar exigir, creando espacios para que se propongan y se presenten propuestas, pero también hay otro tema que es interesante aquí, Frank, y es el hecho de lo que plantea Yajaira, es decir, cuánto de estos candidatos realmente conocen el país. ¿Cuántos de estos candidatos y candidatas conocen y tienen conciencia de la realidad a la que se enfrenta el país? Yo estoy preocupado ciertamente con
los 5 años siguientes, qué va a pasar de aquí al 2030, especialmente si tomamos en cuenta las condiciones bastante adversas del entorno político y económico. Las condiciones externas que nos plantea la política exterior no son nada favorables. Y justamente el candidato o candidata, o sea, el nuevo gobierno, los nuevos diputados, son con esas realidades que van a tener que lidiar. Entonces, ¿cuánto están lo suficientemente preparados? O seguimos pues encontrándonos tristemente con los mismos rostros, con las mismas estrategias, con pues la falta, digamos, de propuesta, lo cual es bastante grave porque justo entonces pareciera que se nos vende un candidato con una ausencia de propuestas frente a una ciudadanía que todavía pareciera, como dijo un político, estos con una carnita asada y una cerveza pues ya se les convence, ¿no? Entonces creo que son como las grandes tareas que nos toca, digamos, enfrentar, y nosotros como universidad en ese sentido tenemos una enorme responsabilidad, pero a la vez también tenemos la posibilidad de incidir a través de la creación de espacios de debate. Creo que este mismo programa quiere ayudar y contribuir a eso, a darnos cuenta, ya estamos en el proceso electoral. Curiosamente no suena mucho este proceso electoral y esto es lo interesante, por lo tanto entonces aguas corren por debajo y ahí entonces la pregunta, ¿cómo están corriendo esas aguas y hacia dónde nos conducen? Creo que esa es como la gran tarea y la enorme preocupación que nos toca ahora comenzar a dilucidar. ¿Qué es lo que se está entretejiendo en el marco entonces de este nuevo proceso político para llevarnos entonces hacia un noviembre en el que tengamos las mejores y los mejores candidatos en los 3 niveles selectivos? Casi siempre nos preocupamos por la presidencia, por los alcaldes, pero también es importante que se constituya un Congreso lo suficientemente competente, ¿no? Es impresionante, creo que nunca hemos tenido tantos candidatos y candidatas al Congreso, o sea, tenemos cualquier cantidad de corrientes. Uno podría creer que a mayor número de candidatos y candidatas, entonces mayores posibilidades de fortalecimiento de la democracia, ¿no? Pero habría que ver si realmente eso es sinónimo de, ¿no? Y aquí el tema es más bien, por eso yo lo planteaba al inicio, es decir, la gente realmente está interesada, cree en esto, la gente sigue creyendo que la democracia pende de un hilo, ¿verdad? Son como los temas que están a la base de este debate, cuánto realmente los procesos electorales siguen siendo la puerta de entrada y el marco en el que se sostiene la democracia de países como los nuestros, ¿no? ¿Ven entusiasmo en la gente frente a este proceso? Pues al menos en lo que he observado en procesos anteriores desde la institucionalidad, podemos decir que es muy pronto todavía, algunas cosas se definen a último momento, sí, en el escenario político del país, pero sí causa como mucho, no sé si tranquilidad, que no haya conflictos, sino más bien temor, ¿no? Porque con cualquier teoría relacionada con el conflicto, uno pensaría que cuando no hay conflicto, no hay intereses contrapuestos, ¿verdad, profesor? Y entonces, si no hay conflicto, entonces estamos de acuerdo. Y entonces, ¿a qué consenso están llegando los políticos? Que no hay tensión. Y es que nos tienen acostumbrados también a este ir y venir, ¿no? en el ruedo político, a las protestas en los congresos, pero ni siquiera a veces logran instalar la sesión, ¿no? Entonces sí causa preocupación, desalienta además que no se puedan crear, a pesar de que hay una ley de debates presidenciales recién aprobada el año pasado,
que no se puedan aprovechar herramientas como estas como para que los candidatos decidan mostrar a la sociedad hondureña cuáles son sus propuestas, poder debatir las ideas y que no lo tomen como un escenario en donde solo es útil para aquellos candidatos que no tienen tanta estructura política o que vienen de partidos pequeños. Yo creo que desde la universidad o de las experiencias pasadas es en las universidades en donde este tipo de debates o de reflexiones es donde ha funcionado, porque tal vez son las que mayor credibilidad de repente han guardado, pero a pesar de que tenemos leyes o leyes recientemente aprobadas que sí pudieron ser aprobadas previo a las vísperas de estos procesos electorales, pues tampoco es que se están utilizando para fomentar un debate sano o una propuesta, fomentar en la ciudadanía un voto informado y razonado. ¿Y será también por eso que es muy temprano como para conocer las propuestas de los precandidatos? Pues yo ¿O ahí sí estamos a tiempo? No he escuchado, profesor. No, creo que todavía es bastante pronto, ¿no? Y es que aquí también juega otro elemento, y es que las contiendas internas deberían servir para fortalecer las candidaturas, como decía el profesor, y a los partidos políticos. Pero cuando hay candidatos por ejemplo, de consenso, habrá que decirlo, ahí no hay contienda, ¿no? Ahí hay una decisión de partido de elegir quién será su representante. Entonces digamos que no va a haber mayor tensión de repente. Eso sí, hay partidos políticos en donde su dinámica interna ha permitido la llegada de otros actores nuevos y viejos conocidos que de repente para las generales terminan en algo positivo. Por ejemplo, para el Partido Liberal, que en las elecciones pasadas fue una caída estrepitosa en cuanto al nivel de votos recibidos en las elecciones generales pasadas. Así que cada partido político tiene una dinámica distinta que es respetable, pero que también nos mantiene alerta. Así es. Es que justamente aquí, Fran, es realmente si los partidos se están reinventando, si se están reinventando en términos de aprovechar esta primera etapa del proceso electoral, y entonces cómo desde ahí se comienza a deliberar un poco lo que serían sus propuestas, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos entrar para profundizar un poco en ese tema que me parece que es importantísimo. Sí, muy interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar vamos a seguir hablando sobre este tema relacionado al proceso electoral interno y primario, interno, primario y las generales que se desarrollarán este año en el país. Ya volvemos. Si te interesan los temas de astronomía, astrofísica, arqueastronomía, aeronáutica y tecnología de la información geográfica, puedes visitarnos en nuestra página web cienciasespaciales.una.edu.hn, donde tendrás información acerca de las carreras que ofrecemos, diplomados, cursos aquí en la Facultad de las Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En nuestra página web cienciasespaciales.una.edu.hn también encontrarás noticias sobre eventos astronómicos a nivel nacional y en el mundo. También tendrás información adecuada para agendar tu visita al Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa e incluso los enlaces para nuestras redes sociales. No se te olvide seguirnos. Hola Pumas, es hora de ponerte al día con lo mejor de nuestra universidad. Les presentamos el resumen noticioso de la mejor universidad del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y no es todo, además tendrás los tips más útiles para tu vida universitaria y mucho más. Noticiero Luz en Auspicio, porque tú eres parte de esta historia. Sintoniza, infórmate y comparte. Nuevamente,
Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente, gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, OUNTA, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria a través de TV UNA y de nuestras redes sociales. Así que ustedes nos pueden seguir y estar pendientes siempre de los temas que abordamos aquí todos los días a través del canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos hablando sobre este proceso electoral interno y también general que se desarrollará este año en el país y cómo han visto los miembros de esta casa de estudios, cómo se ha ido desarrollando o los primeros pasos que se han dado sobre todo en temas de campañas políticas. Maestro, usted mencionaba algo en relación a las propuestas y yo les preguntaba, ¿es demasiado temprano para hablar de propuestas cuando vamos a un proceso electoral interno que es el 9 de marzo? O sea, estamos hablando de un poco más de un mes. ¿Cómo lo mira usted? Sí, ahora creo que los candidatos y candidatas se venden por popularidad acumulativa. Creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? O sea, esperar que todavía vamos a conocer propuestas tendrían que ser extremadamente novedosas, como estamos viendo, por ejemplo, el caso de San Pedro Sula, que ahí hay un caso interesante, con una candidatura independiente que va por la alcaldía de San Pedro Sula. Ese tema a mí me parece que es altamente novedoso. Sin embargo, yo apuntaba que los partidos no se han reinventado, ni tampoco se ha reinventado, tampoco se ha refrescado el sistema político, porque la pregunta que nos hacemos es, ¿debería el Estado destinar tantos recursos al proceso electoral interno o simplemente apalancar? Creo que ahí hay un tema interesante. Sí, pero eso lo vamos a abordar más adelantito, maestro. A mí me interesa el tema de la propuesta. Si es desde ahorita que se debe de realizar propuestas, tomando en cuenta que ya viene este proceso electoral interno. Creo que sí, Franz, ¿verdad? Porque, bueno, la antesala nos dice, ¿verdad?, cómo será la situación. Por lo menos, cuando alguien se lanza a ofrecer una propuesta política, es porque ya tiene un diagnóstico de país, ya tiene un diagnóstico en materia legal o ya tiene un diagnóstico de determinado territorio. Y dice, o una experiencia, como pasa con los diputados. Una experiencia acumulada. Con los alcaldes. Entonces creo que sí, que de entrada deberíamos ya de avisorar lo que eventualmente podrían ser unas primeras líneas, ¿no?, de por dónde es que, digamos, un candidato a presidente o a presidenta, qué es lo que nos está ofreciendo, ¿no? Ya deberían de haber como grandes pinceladas, igual entonces en un municipio, ¿no? Entonces creo que sí, que aunque nosotros nos vamos en esta primera etapa más por popularidad, sí deberíamos prestar atención
a cuáles son como las grandes apuestas de estos candidatos y candidatas. O que ya han hecho, ¿no? Y que sea de repercusión positiva para el pueblo. También, bueno, este es otro tema porque hasta cuánto deberíamos de permitir los procesos de reelección en un municipio. Basta con que hayan 2 procesos de reelección, 8 años es suficiente como para que ya haya dado muestras de que tenía una propuesta política y la pudo implementar. ¿Hasta cuándo? Una reelección, 2 reelecciones a nivel municipal, 12 años son suficientes. Creo que no es saludable para ninguna democracia, para ningún territorio, el que se enquiste una autoridad, ¿no? Entonces, eso en el nivel municipal, no digamos en el nivel legislativo. Aquí tenemos experiencias en donde desde los 80 y hasta hace poquito tuvimos diputados históricos que se eternizaron ahí sin hacer grandes transformaciones ni propuestas políticas. Creo que no nos podemos seguir permitiendo eso como ciudadanía. Tenemos derecho a merecernos algo más que eso, Franz. O que no nos vengan prometiendo que van a quitar la 8ª estrofa del himno nacional, ¿no? Creo que esos son, digamos, parte como de los abusos del también, folclore, ¿no? O sea, y yo lo abordaba con un grupo de estudiantes ahora que se hacía el balance de los 3 años de gobierno de la presidenta Xiomara, es decir, cuánto se logró. Bueno, cuánto los candidatos ofrecen que es real. A veces nos ofrecen una agenda que definitivamente es irrealizable, ¿no? Entonces creo que también hay que ser comedido en qué es lo que ofrecemos y ser realista también, tanto en los 3 niveles. O sea, estamos prometiendo cosas a nivel legislativo cuando no es eso lo que corresponde. Otra cosa es que esa sea la práctica, pero digamos, prometo que voy a legislar en esta y esta materia, ¿verdad? Y eso es lo que corresponde. Creo que nos toca romper esquemas de los viejos tradicionalismos y que cada quien se aplique, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. A mí me toca administrar el nivel municipal, pues propongo propuestas a nivel municipal, ¿no? Así efectivamente, ¿no? Con este tema de las propuestas. Bien, me parece que están bastante cómodos los políticos a nivel de elecciones primarias porque no ha habido mayor confrontación interna, pero como bien dice el profesor, creo que es un desperdicio si realmente tienen una franca intención de apostar por una candidatura en las generales, no empezar a proponer, no empezar a analizar los grandes problemas del país y hacerse de un cuerpo, un equipo de profesionales que les acompañen en el planteamiento de propuestas. Hasta ahora, pues, las ideas de qué cambiar o de qué hacer han sido bastante dispersas y de algún modo reactivas en función a alguna temática que va surgiendo en la escena del país o la influencia que tiene la política exterior en el país. Entonces, pero nada concreto, nada identificado en términos de tiempo y recursos o algunas condiciones previas que se necesitan para avanzar hacia algunos cambios que se requieren como país. Es una pena que hasta ahora los candidatos que están en las primarias no hayan avanzado hacia ese grado de responsabilidad, pero también entiendo que en el pasado los candidatos que han ido a las primarias no necesariamente son los mismos que han terminado en las elecciones generales. Y eso también es un poco una bofetada a la democracia y a la inteligencia de los hondureños, porque nos dicen que van en serio por los cambios de país y de repente lo que están haciendo es guardarle un espacio a otros políticos mientras se amarran algunos acuerdos debajo de la mesa. Propuestas reactivas muchas veces, Franz. Creo que eso es lo que suele pasar, ¿no? O sea, decir aquí hay una oportunidad para vender, o sea, esta gente está ávida de escuchar este discurso y por lo tanto entonces vendo eso. Sin embargo, a mí me parece que
A esta altura del campeonato tenemos suficientes profesionales en el país como para que nuestros políticos se hagan de equipos técnicos. Era interesante porque en el pasado teníamos pocos datos. Sin embargo, cada vez más, digamos, hay un proceso de fortalecimiento de las instituciones del Estado en la producción de datos, pero también hay datos producidos desde la universidad, desde organismos de la sociedad civil. Entonces, esos datos se deben de traducir en insumos para la generación de propuestas. Y creo que esa es la gran tarea. O sea, si algo, bueno, o sea, podríamos tener esbozos de planes en estos 3 niveles que estamos apuntando, ¿no? Y en el tema económico, esto que en el Congreso Nacional no se haya aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025, ¿irá a tener algún impacto en este proceso electoral? ¿Usted qué piensa, Yajair? Pues hasta ahora las elecciones no se han detenido en procesos anteriores, ni siquiera... Y es que les conviene, ¿no? Ni siquiera durante el golpe de Estado. Pero no significa que la aprobación del presupuesto o la falta de aprobación del presupuesto no está afectando sustancialmente la forma en la que se va a desarrollar el cronograma electoral, por ejemplo. O cómo este escenario va a forzar la compra directa de equipo, la contratación de personal, así como otro tipo de decisiones logísticas. Hasta para imprimir las papeletas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo soy de la idea que sí afecta. O sea, creo que, digamos, hay gastos que se corresponden al presupuesto 2025 y que, digamos, por una lógica de administración pública, no siempre se provisiona el gasto de manera oportuna y entonces se adelantan estas compras. Pero además es que en el Estado tenemos una lógica de compras directas. Siempre estamos esperando como la emergencia para favorecer intereses, grupos económicos, etcétera y demás, ¿no? Entonces, creo que esto para nadie es secreto que a veces, digamos, desde el aparato público se ha operado de esa manera. Sin embargo, creo que en la medida en que se demore más la aprobación del presupuesto, entonces alargamos las posibilidades de que el cronograma electoral se pueda ejecutar de manera articulada y sobre todo que no se ponga en entredicho. Casi siempre cuando terminamos procesos electivos, siempre, y esta es la gran pregunta, ¿en qué medida estos procesos legitiman la democracia, ¿no? O sea, uno ve cómo ha sido el comportamiento de la participación ciudadana, o sea, la gente cada vez participa menos, hay que decirlo, en los procesos electorales, ¿no? Sí. O sea, dice, bueno, yo no voy a ir a votar, ¿verdad? No, debemos de alentar. Si algo debemos hacer en este momento es alentar la participación en los 2 momentos del proceso electoral, porque creo que eso es, al final de cuentas, lo que nos va a permitir legitimar este proceso y recuperar este sistema más allá de estos financiamientos, que es un tema que me parece que debemos hincarle el diente, ¿verdad? Si realmente lo costoso del proceso electoral corresponde con las débiles y frágiles democracias que tenemos en nuestros países, ¿no? ¿Usted quería agregar algo sobre este tema del presupuesto, si va a afectar o no al proceso interno y general? En definitiva, es difícil, o esperaría yo, que no tengamos un escenario catastrófico en el sentido de que cambian las fechas. Eso realmente afectaría incluso lo que la propia ley dicta, ¿no? Pero sí va a afectar a nivel interno la demora en este tipo de procedimientos, que a la larga vuelven mucho más costoso la realización de este tipo de procesos. Pero bueno, estamos hablando de política, pero realmente al hondureño lo que le preocupa es el presupuesto también, que va a afectar, pero esto ya es otro tema, va
está afectando otro tipo de temáticas. La misma universidad, por ejemplo, se está viendo afectada con este tipo de demoras en la aprobación de los presupuestos, del presupuesto nacional de la República. Yo siento que en este caso algo van a hacer para tener ese dinero disponible, ¿no? Porque es su elección, es la elección de los mismos políticos que actualmente están y necesitan desarrollar ese proceso. Así es. Me imagino que no va a haber mucho problema por ahí. Al final de cuentas habrá siempre una carta de canje, ¿no? Entonces ese es el gran tema, que siempre vamos negociando los temas de país sobre la posibilidad de acceder a cuotas de poder, ¿eh? Entonces siempre hay, digamos, la carta debajo de la manga y desafortunadamente esa carta que está debajo de la manga de la camisa no son los intereses de las grandes mayorías. Sin embargo, yo creería, Franz, que el proceso electoral va en este primer nivel de las internas. Y bueno, ahí hay un tema que es interesante también, o sea, creo que cuando yo hablaba de reinventar los institutos políticos, la democracia, creo que deberíamos de también pensar en otros esquemas que permitan que los mismos institutos políticos resuelvan estos primeros procesos electorales. Sin embargo, llevamos tantos años de ejercicio de democracia bajo estas dinámicas electorales y siempre seguimos haciendo las cosas igual, o lo que es más triste, retrocediendo, todavía contando con palitos los votos y demás. Entonces creo que deberíamos de exigirnos un poco más de lo que ya hemos hecho. Y que ya hay un buen grupo de la población pensando que es obligación del Estado desarrollar elecciones internas. O sea, que no se le puede trasladar esa carga pesada a los partidos políticos. Déjenme hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a ver un poco de cifras en relación a cuántos hondureños son los llamados a votar, qué partidos políticos y qué candidatos son los que estarán en contienda, sobre todo a nivel presidencial con estos partidos políticos. Ya regresamos. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Sintoniza TV UNA, el canal de la Academia. Estamos en directo desde TV UNA en Ciudad Universitaria para todos ustedes, tanto por el canal como por las redes sociales, así que gracias por estar con nosotros. Vamos a presentarles unas imágenes en las cuales vamos a poder observar un poco números reales en relación a este proceso electoral que se desarrollará en nuestro país. 5.8 millones de hondureños llamados a votar. Sabemos que no todo el mundo va.
Este es un proceso en el cual pues poca gente asiste, y ahí es donde cabe esa palabra que usted habla del gasto. Más de casi 2.000 millones de lempiras se van a gastar en ese proceso electoral interno, pero ya lo vamos a hablar. Se elegirán candidatos para 2.990 cargos, entre ellos presidente o presidenta, designados presidenciales, 298 alcaldías, obviamente ahí va el vicealcalde y también todos los regidores, 128 diputados, entre que serían los propietarios, más los 128 suplentes que ahora también reciben un salario, cargando aún más las arcas del Estado en este tema, y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, que también pues para muchos ese es un gasto que no se debería de llevar a cabo. El costo aproximado del proceso interno es de al menos 2.000 millones de lempiras, y el Tribunal de Justicia Electoral se solicitó 81 millones de lempiras. ¿Qué le parece? Justo lo que decía hace un momento Franz. La gran pregunta es si todo este montón de recursos compensan al final del proceso con digamos, sistemas sólidos en el que la población dice valió la pena el que se hayan sacrificado tantos recursos para fortalecer la democracia, para fortalecer la institucionalidad. Al final de cuentas uno ve que todavía el país se sigue viendo como el gran pastel, en el que se van a repartir cuotas de poder. Ahora que estamos viendo este primer proceso, la apuesta es legitimarse como institutos políticos. Primero es demostrar que nosotros tenemos el mayor caudal electoral, porque entonces el partido que se posicione con mayor número de votantes ya da la pista de que probablemente es el que va a captar mayores posibilidades de votantes en el nivel presidencial, ¿no? Entonces recogimos tantos votantes. Alardean, efectivamente. Sin embargo, ni en los procesos generales ni en los procesos internos llegamos a la mitad del padrón electoral. O sea, más bien hemos ido, uno de las estadísticas y son bastante fluctuantes, salvo este último proceso electoral en donde había hartazgo político, pero la trayectoria había sido en que íbamos a menos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que es importante el llamado a la ciudadanía, que salgamos a participar de este proceso electoral. ¿Del interno? Del interno, porque esto nos puede dar la pista realmente de si estos candidatos que salieron son los que por los que yo voté. Aquí nos conocemos todos, Franz. Creo que cuando de pronto sale un candidato, dice, pero si no tenía tanto caudal, ¿cómo es que salió electo? Claro. ¿Dónde se deciden? ¿Se decide en las urnas, se decide en las asambleas políticas o se decide en las componendas? Creo que esa es parte de la tarea que tenemos en este proceso interno, sobre todo cuando uno ve esa cantidad de candidatas y candidatos que están participando en el proceso interno. Componendas que no son nada nuevas, ¿no? Yajaira, al menos 2.000 millones de lempiras para estas elecciones internas. ¿Qué opinión le merece? Me parece que es importante invertir en democracia. Definitivamente un país debe invertir en democracia, pero una inversión requiere de resultados, si lo vemos en términos utilitarios, ¿no? Y si no hay resultados, uno podría decir que entonces es un gasto. Y si es un gasto, al menos para Honduras representa un alto costo, porque esos 2.000 millones, sin sonar como a candidata, bien podrían invertirse en escuelas, en medicamentos, en esta misma universidad, por ejemplo, que recibe apenas un tercio de repente de lo que constitucionalmente le corresponde. Así que hasta ahora esa inversión en democracia pues no ha tenido mayores resultados. Es probable que luego del 9 de marzo nada mejore para las condiciones de los hondureños. Una vez que hayan ido al proceso electoral de primarias estos partidos políticos que han visto en las elecciones primarias
un espacio en donde mostrar músculo político que valide ese arrastre electoral que luego muestran en las elecciones generales y que valdría la pena reflexionar acerca de si es responsabilidad de la sociedad hondureña cubrir los fondos que representa el desarrollo de un proceso electoral como el de primaria, si realmente a la larga, como mencionábamos hace algún rato, en las generales ni siquiera son los mismos candidatos que fueron a las primarias, ¿no? Entonces, sí, creo que amerita una reflexión, pero difícilmente los políticos restarán posibilidades o el presupuesto que inicialmente les beneficia, ¿no? Y yo veo difícil de que esta situación cambie, de que cada elección interna pase a los partidos políticos, porque son ellos los que manejan el Congreso Nacional, son ellos los que manejan el presupuesto de la República, son ellos los que tienen el control en el Poder Ejecutivo. O sea, no veo yo una salida en la cual le digan al Partido Liberal: ¿usted quiere ir a elecciones internas? Ok, hágalas usted, absorba todos los gastos usted. O al Partido Libertad y Refundación, haga lo mismo. O al Partido Nacional, haga lo mismo. No importa si se ponen de acuerdo y lo hacen en la misma fecha o no importa, pero hágalo a manera a manera interna, como lo dice la misma palabra. Es que justamente ahí, Fran, creo que lo que deberíamos de fortalecer precisamente son los sistemas políticos. Deberíamos de fortalecer primero esta unidad de política limpia, que ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? ¿Cuánto realmente funciona la unidad de política limpia, ¿no? Si los políticos se lo toman en serio. Dice que hay que abrir una cuenta de banco, que hay que rendir cuentas de los ingresos, de quiénes son sus donantes, etcétera, ¿no? Entonces, los políticos no se lo toman en serio. ¿Por qué? Porque no hay sanción. Si hubiese sanción, definitivamente se la pensarían dos veces, ¿no? No se van a hacer harakiri. Esta es la primera cosa. Lo segundo es si tenemos un tribunal electoral que pueda tutelar los procesos, yo creo, y ya luego entonces la tarea sería del tribunal facilitar esos procesos, pero que cada instituto político tenga que sortear estas realidades, porque justo eso, ¿no? O sea, cuando vemos toda esta inversión, uno dice, tanto para poco, por no decir lo otro, tanto para nada. Sí. Porque al final de cuentas, cuando digo tanto para nada, es porque la gente sigue desencantada con la política. O sea, casi siempre vemos unos niveles de participación en los procesos electorales más de corte tradicional, porque hay que ir a votar, ¿no? Porque en el fondo abrigamos la esperanza que algo pueda cambiar. Exacto. Sin embargo, esta es una buena pregunta, o sea, si realmente estamos como sociedad obteniendo los beneficios de estos altos costos, de estos procesos electorales, tanto el interno, en el que ahora estamos a la vuelta de la esquina, como la alta inversión que va a suponer el proceso electoral de las generales. Y es interesante. Que ese es más todavía, porque hay mucho más partido político que no llega ni al 1% y que ahí lo tienen todavía. Bueno, Fran, aquí hay una cosa que es interesante, porque uno dice, ¿por qué alguien invierte tanto en un proceso electoral? Eso quiere decir que para ellos sí es rentable la política. Negocio. Se vuelve un negocio, porque al final de cuentas va a obtener beneficios, ya sea en el nivel municipal o a nivel legislativo, o alguien que está aspirando en el nivel nacional, algún beneficio. Entonces uno dice, ¿por qué hay tanto interés en invertir estos caudales de dinero? Bueno, que esa es la otra pregunta, es decir, ¿realmente tenemos claridad del origen de estos fondos? Creo que esta es una tarea, y ahí entonces los institutos políticos deberían de fortalecerse, no solamente para garantizar el que tienen candidatas y candidatos que son lo suficientemente solventes, que tienen solvencia ética y moral, y entonces pueden presentarse ante la ciudadanía, y lo otro es que tienen entonces la responsabilidad ciudadana de decir, miren,
aquí está, estas son las cuentas, estos recibo, de estos los recibo y se gasta de esta manera. Sin embargo, no existe responsabilidad por parte de quienes participan de estos procesos políticos en ninguno de los dos niveles. Como ya estamos casi por finalizar el programa, quiero abordar estas otras preguntas que se me han quedado. Por ejemplo, y es un tema que yo lo escucho cada vez que hay elecciones, ¿deben de renunciar aquellos funcionarios públicos que estén ostentando un cargo y que van a elecciones? Yajaira. Pues definitivamente, porque mantienen una ventaja sustancial con relación a aquellos candidatos que no pueden desde su función pública confundir a la población entre aquello que es de cosecha personal con aquella actividad que desarrollan para o desde el gobierno, desde el Estado. Entonces sí me parece que es un asunto ético, porque entra también en franco conflicto de intereses. Es mucho más propenso un candidato que sigue en su cargo de elección, de funcionario público, a utilizar también recursos del Estado, vehículos, por ejemplo, o el mismo personal, para que haga algunas actividades relacionadas a sus candidaturas, y me parece que eso es además de ilegal. Claro. Es desventajoso para aquellos que están haciendo un esfuerzo por ostentar un cargo de elección popular sin estas ventajas que le ofrece un cargo o una función pública. Y es que siento yo que es difícil poder dividir, ¿no?, entre las actividades para las cuales está sirviendo al pueblo a las actividades meramente personales, porque lo que usted decía, el uso del vehículo, no va a venir y decir, bueno, hasta aquí estaba trabajando, ahora voy a montarme ese otro vehículo porque ya ahora voy a campaña. Aquí andaba 3, 4 guardaespaldas, no, hoy voy a agarrar 3, 4 guardaespaldas, pero de otro para continuar en esta actividad. Aquí hay un tema, Franz, que tiene que ver con bajo qué mecanismo se debe permitir los procesos de reelección. Entonces, si deben ser alternos o continuos. Creo que sí, que efectivamente alguien tiene el derecho de reaspirar, pero no bajo una lógica de gobierno continuo, porque entonces eso permite hacer un uso indebido e ilegal de recursos públicos. Y esto tristemente ha sido la práctica. Entonces, como lo hizo el Partido Liberal, como hizo el Partido Nacional, pues ahora igual también reproducimos el mismo patrón. Entonces, ¿cómo se marca la diferencia? Creo que la normativa y la misma Constitución manda a renunciar a puestos públicos. Habría que revisar cuáles son los tiempos. Pues son 6 meses para los cargos. Una vez que se haya pasado el proceso, habría que ver si para los procesos internos este proceso de renuncia aplica, o más bien para el proceso electoral general, que sería entonces, si es noviembre, sería en pues ya ahorita en abril, mayo, sí, tendrían que estar renunciando los funcionarios que estén listos y dispuestos a seguir participando de la contienda política, ¿no? Y antes de que nos digan que finalice el programa, ¿qué se juega libre en este proceso? Bueno, la expectativa, diría yo, de una sociedad que confió en una alternativa por encima de estos partidos tradicionales que conocíamos como bipartidismo duro, ¿no? Que gobernó por tantos años en este país y que además trajo elementos sui generis como una presidenta mujer, un nuevo partido político distinto a estos dos que ya habían estado en el poder, así como otro tipo de novedades. Yo creo que se juega la posibilidad o la esperanza de una sociedad que confió, si al término del gobierno no satisface a nivel interno de su partido y aquellas personas que, como popularmente decimos, le prestaron el voto a la candidata más votada,
la presidenta más votada que ha tenido el país en los últimos procesos electorales. Y esa sí va a ser una verdadera encuesta, ¿verdad? Para saber si la gente quedó satisfecha o no con ese gobierno, ¿no? Y también, digamos, si la gente sigue creyendo en la Exacto. democracia, Frank, También. porque ese es el tema. O sea, a mí me parece que lo que nos jugamos son temas de país. O sea, ahora estamos en un termómetro en el que nos jugamos el que la gente diga realmente si vale la pena los procesos electorales como mecanismo para fortalecer la democracia y como para apuntalar los grandes proyectos de país. Creo que eso es lo que está en juego, o sea, los niveles de confianza de la ciudadanía hacia esta institucionalidad y hacia los sistemas democráticos. Tenemos una enorme tarea definitivamente y ojalá que ni los institutos políticos, ni los candidatos, ni quienes están responsables de facilitar el proceso político vayan a defraudar a esta ciudadanía, porque eso sería ciertamente gravísimo. Es alentador. Así es, yo quiero agradecerles esta plática amena que hemos tenido, el tiempo que se han tomado para acompañarnos en el programa. Ya saben, son bienvenidos siempre en este espacio. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias también, Yajaira. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en este espacio. No tratamos de crear conflicto, tratamos de aportar algo importante, que quienes aspiran a un cargo de elección popular lo piensen y se sienten a pensar antes que en sus intereses, en los intereses del país. Soy Franz Rivera, gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde en este su espacio La Voz de la Academia. Hasta entonces.